Hey gente, bienvenidos nuevamente a tu curso de R con manzanitas. En este video nosotros continuamos trabajando con vectores. Especialmente vamos a aprender a cómo realizar operaciones con ellos. Definimos un vector como el conjunto de diferentes elementos. Este conjunto de elementos yo quisiera aprender a realizar operaciones como sumar vectores, realizar una resta entre vectores, multiplicación entre ellos y otro conjunto de operaciones. Yo tengo mi vector llamado x que va a ser igual al conjunto de todos los elementos de 1, 2 y 3. Y adicionalmente voy a hallar otro vector que va a ser el valor de y igual al, conjunto de elementos de 4, 5 y 6. Ya tengo mis dos vectores. Ahora yo quiero, por ejemplo, sumar mis vectores. Entonces, si yo tengo aquí mi vector 1, que va a ser igual a 1, 2 y 3, y tengo aquí mi vector 2, que es igual al conjunto de 4, 5 y 6, entonces, al yo sumar mi vector 1 más mi vector 2, lo que voy a obtener es otro vector. Otro vector tal que el primer elemento va a ser igual a la suma de sus primeros elementos de cada vector, en este caso 5. El segundo elemento de este vector sería hallo el segundo elemento del primer vector y le sumo el segundo elemento del segundo vector, 7. Y para el último caso, agarraría el valor de 6 y el valor de 3 que le corresponden al tercer elemento de cada vector, lo sumo y obtengo 9. Este es la suma de mis vectores. Que mi vector z sea igual a la suma de x más y. Vemos que el vector z, el primer elemento es 5, que como vimos es la suma del primer elemento del vector y más el primer elemento del vector x. Y así con cada elemento que le corresponde al vector z. Entonces yo podría también, por ejemplo, hallar el vector w, que es igual a x menos z. Y vemos que w es la resta que hay entre el primer elemento 1 menos el valor de 4, que sería menos 3. Y así con cada elemento. Otra operación que yo también puedo hacer es, aparte de estar sumando, puedo estar multiplicando los vectores. El primer elemento del primer vector lo multiplico por el primer elemento del segundo vector. Sería 4 por 1, 4. El segundo elemento, tomo el valor de 2 y el valor de 5, los multiplico y obtendría el valor de 10. Y finalmente, el valor de 3 del primer vector multiplico por el valor de 6 del segundo vector y obtendría el valor de 18. Y yo quiero que mi vector, por ejemplo, t, sea igual a la multiplicación del vector x por el vector y. Y los elementos del valor de t son 4, 10 y 18, tal cual nosotros hemos visto en la multiplicación. Sin embargo, hay que considerar algo muy importante que hemos pasado por alto. Imagínate que yo tengo mi vector r que fuese el conjunto de elementos de 2 y 4. El vector r va a ser el conjunto, me faltó la c, entre 2 y 4, ¿no? Va a tomar el valor de 2 y va a tomar el valor de 4. Yo quiero multiplicar, por ejemplo, el vector x por el vector r. Y vemos que me sale un mensaje de error. Y es que la longitud del objeto más largo no es un múltiplo de la longitud del objeto más corto. Pues, ¿cuál es la longitud de x? La longitud de x, en este caso, sería de 3, porque x tiene 3 elementos. En cambio, la longitud de mi vector r son 2 elementos. Entonces, el 3 y el valor de 2 no son múltiplos entre ellos. Y es por eso que esta multiplicación está media rara. Veámoslo así. Yo tengo mi vector con los elementos a, b y c. Y tengo mi otro vector con los elementos d y e. Entonces, si yo aquí quiero multiplicar el vector 1 por el vector 2, como dije anteriormente,
Cojo el primer elemento de cada vector y los multiplico. Sería A por D. Cojo los segundos elementos y los multiplico. B por E. Ahora cojo el tercer elemento del vector 1, pero el vector 2 no tiene un tercer elemento. Entonces sería C por algo. Y obviamente este algo R lo interpreta como si fuese el primer elemento. ¿Qué otras cosas puedo hacer yo con los vectores? Por ejemplo, puedo hallar la suma de los elementos que conforman mi vector. Como vimos, el vector X está conformado por 1, 2 y 3. Yo puedo sumar estos elementos y obtengo el valor de 6, que es la suma de 1 más 2 más 3. Pero ojo, en R no confundas la función suma con la función cum-sum. La función suma te da la suma de todos tus elementos. En cambio, la función cum-sum te da la suma acumulada de ellos. ¿Qué diferencia hay? Pues imagínate que tu vector está conformado por 1, 2 y 3. La función sum lo que hace es sumar 1 más 2 más 3. Que vimos te da el resultado de 6. En cambio, la función cum-sum es una suma acumulada, es decir, te va a dar un conjunto de elementos, tal que el primer elemento va a ser igual a la suma del primer elemento. El segundo elemento lo que va a hacer es hallar tu primer elemento y le va a sumar tu segundo elemento, en este caso 3. Y el tercer elemento lo que va a hacer es sumar los 3 primeros elementos, 1, 2 y 3, que sería 6. En R tipeamos el comando cum-sum y como vimos nos dio ese conjunto de valores. Y algo que debes tomar en cuenta con la función cum-sum es el orden de tus elementos. Es decir, es diferente esta función de la suma acumulada, por ejemplo de 1, 2 y 3, que la suma acumulada de 2, 3 y 1. Obviamente, la suma de 1, 2 y 3 es igual a la suma de 2, 3 y 1. Con la función suma no importa el orden de elementos, pero con la suma acumulada sí, y mucho. Vemos en R, por ejemplo, yo voy a definir mi vector Y como si fuera el conjunto de elementos 2, 3 y 1. ¿Ok? Entonces, vemos que Y toma el valor de 2, 3 y 1, mientras que X toma el valor de 1, 2 y 3. La suma de los elementos de X es 6, que es la misma que al sumar los elementos de Y. Ay, disculpen. Sum de Y. En cambio, la suma acumulada de X es diferente a la suma acumulada de Y. Mientras que la suma acumulada de X es 1, 3 y 6, la suma acumulada de Y es 2, 5 y 6. ¿Y cómo hacemos para que ambas sumas acumuladas de los elementos coincidan? Pues simplemente tenemos que ordenarlos. En este caso, nuestra variable X está ordenada. Lo que tendríamos que ordenar es nuestro vector Y. Aplicamos el siguiente comando, cum-sum. Quiero la suma acumulada, pero quiero que me lo ordenes Y. Ahora vemos que tiene el mismo resultado que la suma acumulada de X. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda y no te olvides por favor del comando más importante de todo R, cual es suscribirte al canal y darle like. Nos vemos con más videos.